mostrándote, mostrando a tu Hijo Yeshua, haciéndonos cada vez más afines a ti, Rey Kadosh. Que las casas de mis hermanos que están aquí hoy representadas, Rey, sean bendecidas, sean multiplicados sus bienes, sean multiplicado tu espíritu en esos lugares, Rey Kadosh, y aún para mis hermanos que ven esta transmisión, que ven los videos, Eterno Adonai, no te olvides de ninguno de ellos. Te amamos y te bendecimos y te damos tantas gracias, Rey, porque solamente tú nos atraes con lazos de amor hasta ti, Rey, nos regresas delante tuyo, Eterno Adonai, y hoy estamos más que agradecidos por ser tus hijos. Te amamos y te bendecimos y te damos tantas gracias, Rey, porque solamente tú transformas, solamente tú cambias, Rey, solamente a través de ti y de la sangre de nuestro Mashiach Yeshua es que podamos encontrar verdadera salvación, Rey. Que podamos mirarte a ti, que lo que yo pueda hablar hoy sea de bendición para mis hermanos, Rey, que pueda ser esa semilla sembrada en todos ellos, Rey Kadosh, y que podamos crecer juntos en ti, Eterno Adonai. Te damos gracias aún por la vida de nuestros Roim, de nuestros líderes. Sé tú bendiciéndolos tanto, Rey Kadosh, y sé tú, Eterno Adonai, moviéndote en Oceana, en nuestra comunidad, y apartándonos para ti. Te amamos y te bendecimos y te damos tantas gracias. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Pues bueno, tomen su lugar. Ahí shalom en la transmisión. A ver aquí quién está. Luz María, bendiciones. Ahí bueno, no veo más comentarios, pero bueno. Déjenme acomodar esta onda. Sale, bueno, creo que ahí se ve bien. Y pues bueno, vamos a empezarle también con esta situación de acá. Sale, hermanos. Bueno, ¿se acuerdan qué para allá vamos? Pues ahí está en el 47. En la 47. Sale, eso implica que ya vimos cuántas antes. 46. Ah, muy bien. ¿De cuántas? De 50 y... ¿50 y cuántas? 56. No, 54. 54. Así es. Entonces, pues bueno, ya casi se acaba este ciclo de Parashot. Ya nada más nos quedan 8, ¿no? 7, perdón. 7 más esta, ¿no? Entonces ya rápidamente se termina el ciclo. Shalom, Gus, bendiciones. Shalom, shalom. Muy bien. Ay, aquí, ¿qué más? Gus. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver esta parashá, la parashá número 47, que es la parashá Re'e. ¿Sale? ¿Cómo se llama la parashá? Re'e, así es, parashá 47, parashá Re'e, que inicia en Devarim 11:26, Deuteronomio 11:26. Y pregunta principal, como siempre, cada parashá, ¿qué significa Re'e? ¿Cómo? ¿Qué dice Devarim 11:26? Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. He aquí que yo pongo, que eso dice tu versión. ¿Qué versión es esa, Harif? Reina Valera. Reina Valera. ¿Qué otra versión hay por ahí? Reina Valera es esta. Que dice exactamente igual, ¿no? 11:26. Ajá. Ajá, 11:26. Y aquí yo pongo delante de He aquí, ok. Rey significa observa. Ok. ¿Pero qué dice su Biblia? A ver, ¿qué dice su Biblia? Dice, observa, yo estoy poniendo delante de ustedes Ok. hoy la bendición y la maldición. Muy bien. Anoji, bueno, eso es En hebreo. Tengo la traducción lenguaje, la palabra. Ajá, La ¿qué de- dice? La traducción lenguaje actual. Si hoy mismo deben elegir si quieren que Hoy les mismo. vaya bien o si quieren que les vaya mal. Ok, muy bien. ¿Y otra versión? A ver, En una. mi versión dice, Israel, miren. ¿Cómo? Miren que yo Miren. estoy poniendo delante de ustedes Ok. hoy una bendición y una maldición. Muy bien, sale. Pues sí, en efecto, Re'e significa miren, mirar, ¿sale? Es curioso que diga he aquí, ¿no? En la Reina Valera. En algunas versiones dice escucha, pero en realidad Re'e no es escucha, es mira, ¿sale? ¿Por qué?
Es curioso porque dice aquí mira y en otras partes, como por ejemplo en el Shema, ahí sí es escucha, ¿no? Y aquí es mira. ¿Por qué habla de eso? ¿Por qué creen que habla de eso? Para que no te puedas perder. Para que no te puedas perder. Ok, pero bueno, sí. Pero la pregunta es, a ver, en el Shema, cuando habla Shema, dice Shema Israel, escucha Israel, y da un montón de mandamientos y de bendiciones, ¿no? De bendiciones sobre todo. Y en este punto no es escucha, aquí es mira la bendición y la maldición. Sí notan la diferencia, ¿no? ¿Por qué el Eterno usa otra palabra cuando aquí está hablando prácticamente pues de lo mismo, ¿no? Tal vez porque va relacionado con la vista. Va relacionado con la vista. ¿Y por qué Shema? Antes y no ve. Observa y Mira, observa y mira, o mira y escucha. O sea que podamos De la vista nace el amor. Pues más o menos por ahí va, de hecho, ¿no? A ver. mirar y escuchar. Exactamente. ¿Por qué? Porque la vista es importante. Dicen los comentaristas de la Torá que el Eterno no pone aquí escucha como hizo en Shema, sino que pone re, que es mira. Porque, sí, perdón, Efraín. Ah, perdón. Porque, perdón, no te había visto, Porque, es más, en este punto el Eterno quiere dar un ejemplo, quiere ejemplificar. Y para ejemplificar es más fácil que se quede en la mente si lo miras que si lo escuchas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, tus papás te dicen, no digas mentiras, ¿no? Y al rato llega el cobrador y ¿qué hace? Dile que no estoy, exacto, ¿no? O sea, a ver, papá, pues si dices que no digas mentiras y tú estás aquí mintiendo a medio mundo, ¿no? No me vengas en broma, ¿sale? Entonces, el Eterno aquí es lo que hace, ¿no? Dice, mira, porque te presento delante de ti la bendición y la maldición. Sale, ¿qué más dice? El verso 27. Dice, ajá. La bendición, si escuchan al mitzvot de Elohim, de Adonai Elohim, que yo les estoy dando hoy. Muy bien, dice, la bendición vendrá si obedecen los mandamientos de Adonai su Elohim, que yo les ordeno hoy. Entonces, ¿cómo obtenemos bendición? Si lo hicieron, Pues obedeciendo A través de la los obediencia. mandamientos. Muy bien. ¿Y cómo obtenemos maldición? Que es el versículo que sigue, 28. Y la maldición, si no obedecen los mandamientos de Adonai su Elohim y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo ídolos de otros, de los que jamás supieron. ¿Sale? A ver, aquí esto es muy curioso. ¿Por qué menciona aquí la idolatría? Shalom Griselda, bendiciones también, hermana Hortensia. Shalom, shalom. Pues porque ya los conocía que podían caer en eso, ¿no? En la idolatría, ok, porque estaba profetizando, a lo mejor sí, ¿por qué más? porque pues también por la vista, ¿no? O sea, a veces Ajá. ídolos ahí te llaman la atención, ¿no? Y Ok, muy bien. bueno, ¿Cómo? En otras palabras, estaban acostumbrados a ver los ídolos, ¿no? Ajá, también, muy bien. Pero algo importante aquí. ¿Se acuerdan que hablábamos de Melech David la semana pasada? Que decíamos que en algún punto de su vida lo corren del templo, ¿no? ¿Y qué le dice a los sabios, a los rabinos de ahí? A los Kohanim, más bien. que no, Que no, ¿por qué? iba a pecar, ¿no? Porque iba a pecar, le dice, si me corres, yo voy a empezar a pecar y me voy a volver en idólatra. Fíjense, ¿por qué el rey David decía eso? Pues que en realidad sucede, ¿no? Por ejemplo, Ajá. no creemos en el Señor, ¿no? Siempre idolatramos algo, ¿no? Sea lo que Ok, ajá, sí, sí. sea tu trabajo o lo que tú quieras, ¿no? Exactamente, porque el pecado, ¿cuál es el pecado más bajo, el peor pecado? ¿Matar? ¿Para el Eterno? No, ¿O para el Eterno? Pues sí. La idolatría, ¿no? ¿Cómo sabe? Es ¿Cómo adulterio, sé? ¿no? Exacto, porque es adulterio, ¿no? Es algo que ya habíamos hablado, ¿no? A ver, ajá. el Eterno es celoso, es un Elohim celoso. Ajá. Y cuando, por ejemplo, tú te casas, ¿te gustaría que tu esposo o tu esposa anduviera ahí con alguien más? No, pues no. ¿Con otra mujer o con otro hombre? Mm, mm. Es una forma de idolatrar, ¿no?
Exactamente, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque es adulterio. El Eterno no quiere que adores a otros dioses, ¿no? ¿A quién quiere que adores? Nada más a Él. Y Él lo dejó establecido, ¿no? Muchas veces en las relaciones modernas es algo como ya, pues no ambiguo, sino que se da por hecho, ¿no? Pero pues el Eterno no da nada por hecho y dice, bueno, a ver, yo te dejo escrito, y varias veces lo hemos visto en la Torah, ¿no? Que dice, no caigas en idolatría, no caigas en idolatría. Y lo repite constante. Entonces, por eso el Eterno aquí mete lo de la idolatría, porque ese es el pecado más bajo. O sea, si ya tú caes en idolatría, pues ya no hay otro nivel más para abajo, ya es lo peor que puedes hacer. Pues imagínense, el Eterno considera todavía muchas cosas, como por ejemplo decía matar, que yo creo que Efraín decía matar. ¿Qué otra cosa les parece así grave, horrible? Mentir, ¿qué otra cosa? Pues no tanto, dice aquí. Pues sí, no tanto. Lamentablemente ya está muy normalizado, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué pecado ustedes considerarían que fuera así súper horriblísimo? Desear, ¿no? Cosas que tú no tienes. Ok, la envidia, muy bien. Pues postrarse ante otros dioses también puede ser, ¿no? Pues es la idolatría, ¿no? Ese es el peor. El peor que puedes cometer es idolatría. ¿Por qué entonces el Eterno habla aquí de que la maldición te va a llevar a dónde? Exacto. La maldición, si no obedeces te va a llevar maldición. Y eso te va a apartar del sendero, tu desobediencia te va a apartar del sendero que Adonai te prescribió, hasta que llegues a dónde? A la idolatría, que es lo peor, ¿no? Por eso tiene esa estructura, ese verso, ¿no? Y entonces después dice, imagínense también aquí incluye, de dioses, de ídolos ajenos, de los cuales jamás supieron. ¿Por qué creen que el Eterno añade ahí, de los cuales jamás supieron? Eso es muy curioso. Tú puedes adorar algo que sabes, ¿no? Que conoces, ¿no? Pero, ¿por qué aquí dice de cosas que jamás supieron? ¿Qué se imaginan? Ok, muy bien, entras en el lado oscuro, pues sí, casi. Pues también aquí dice que iban a introducir a la tierra, ¿no? Y llegando a un lugar nuevo, pues son cosas nuevas, ¿no? Que no conocían, ¿no? Que jamás conocían. Pero aquí dice que jamás conocían, o sea, que no has conocido, no conoces, ni tampoco conocerás, o sea, jamás conocieron. Y tú te pones a pensar y dices, ¿crees que esto pueda pasar así de que, pues, ¿a poco tú vas a adorar algo que no sabes? Vas a adorar algo que no conoces. ¿Sí creen que no? Por ejemplo, el catolicismo, ¿no? Yo creo que sí. Vino a ser impuesto, ¿por quién? Por los españoles. ¿Y ustedes creen que los indígenas se interesaban en saber quién era Jesús, de dónde venía, dónde había nacido, aquí dónde hablaba, del hebreo y todo eso? Ni los mismos españoles sabían, ¿no? Nomás vinieron a dejar aquí sus ídolos. Literalmente ni ellos conocían a sus ídolos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó esto, no? Adoraron a dioses que jamás habían conocido, literal. ¿Sí o no? Sí, porque, bueno, yo lo puedo decir, en nuestra vivencia, pues en casa había muchos santitos y santitas que no sabíamos ni quiénes eran. Pero nuestros padres decían, ¿qué es santa? ¿Quién sabe qué? Y pues ahí estábamos también nosotros pidiéndoles exacto, a los ¿no? santos y quién sabe. Está ahí el San Juditas Tadeo, el San Martín de Porres. Otros que Santa quién sabe qué. Sí, a ver cuál es el santo más raro que se conoce. San Antonio, el de los novios. San Antonio. Sí, el que pones de cabeza, ¿no? Yo sé quién o de dónde salió. San Ramón, es el de la monedita que le pones aquí para los chismes. No, bueno. No, me acuerdo de... En San Ramón, que le ponías su monedita. La monedita acá. ¿Y por qué le ponías la moneda? Para que no, por ejemplo, si chismes, alguien creo. andaba hablando chismes de ti o había mucho chisme, Ajá. según le ponías la monedita aquí en la boca del San Ramón y ya, se Mira. calmaban los chismes. Qué buena receta. ¿Y qué pasaba? Imagínate si te equivocabas de santo. Ay, O sea, que ibas a la tienda y pedías, no sé, al Rafael, y te daban al Benito. Ahorita que dices, ¿no? Me había sonado el San Charbel. San Charbel también. O sea, imagínense, ¿Quién sabe un qué montón. es ¿Y eso? de dónde Era salieron? un monje. Sí. El San Charbel era un monje.
Pues imagínate, ¿de dónde salieron? El único que yo me sé es el San Martín de Porras, y eso porque es el negrito, ¿no? El de los narcos, ándale, ¿no? ese es ¿Quién es el de los narcos? Valverde. Ándale, Valverde. ¿De qué te lo sabes? No lo han canonizado, ¿no? No lo aceptan, pero mucha gente dice así. Hay mucha gente que lo conoce, ¿no? Entonces fíjense cómo sí es cierto esto, ¿no? De dioses, de ídolos que no, jamás conociste, ¿no? Como dice la hermana, pues ahí estaban en la casa, ¿no? Sabías que si le ponías la moneda ya servía para el chisme, o si lo volteabas de cabeza conseguías novio. Pero ¿de dónde habían salido? ¿Cómo se volvieron santos? ¿Y por qué los adorabas? ¿Sabías? La neta, no. Entonces así de, no, pues esto sí se cumple. Sí sucede. Sí. Y no solamente pasa en el catolicismo, pasa en todas las religiones, ¿no? También en el judaísmo sucede. Hay judíos que ya literalmente adoran la mezuzá. Sí, ya lo hacen Como amuleto. Como amuleto. ¿No? La Hamsa, ¿no? También se llega a adorar, ¿no? No es que sea intrínsecamente mala, sino es malo que la adores, ¿no? ¿La mezuzá es mala? No, es una bendición, es un mandamiento de Elohim, pero no tienes que caer en qué. Muy fuerte. En idolatría. En idolatría, en adoración. Mande, perdón. Tiene un significado muy fuerte. Exactamente. Porque Es... los santos Ajá. básicamente no se puede decir que los idolatraban, los veneraban, les gustaba básicamente su forma de vivir, por lo tanto influía mucho en las personas, tanto que se santificaban, ¿no? Así es. Exactamente, ¿no? Eso que dice Efraín es muy cierto. ¿Tú crees que una persona cercana a Elohim quisiera robarle parte de su gloria? ¿Tú quisieras robarle algo a Elohim? ¿Por qué no? Pero pues no me comparan de él, ¿no? Ese es el punto, ¿no? No me comparo. Y aun cuando fuera dinero, ¿no? ¿Por qué le voy a robar algo a alguien que amo? ¿Cuántos santos crees que en realidad, si fueron cercanos a Dios, por ejemplo, lo conocieron de alguna forma, quisieron robarle parte de su gloria, parte de su exaltación, de su adoración? Pues yo creo que nadie, ninguno de nosotros se cree digno. ¿Cuántos de ellos creen que se creían dignos? Exactamente, ¿no? Entonces fíjense cómo esto sí se cumple, ¿sale? Y después dice, ¿dónde vamos? Versículo 29, ¿no? Ok, dice, cuando Adonai tu Elohim te introduzca en la tierra a la que te diriges para tomar posesión, ubicarás a los que bendicen mirando hacia el monte Gerizim y a los que maldicen ubicados hacia el monte Ebal, ¿sale? En este punto el Eterno está haciendo una profecía. ¿Por qué? Y le está dando a Moshe instrucciones. Curiosamente le da a Moshe instrucciones, aunque él no las va a cumplir. ¿Quién las va a cumplir? ¿Quién? No. Joseph no. ¿A quién? ¿A Moisés? ¿A quién le está hablando a Moisés? ¿Pero a quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer todo esto? ¿Yahushua? Exactamente, Yehoshua. Ahí va el hermano, más o menos, Yehoshua. ¿Por qué? Porque Moshe no va a entrar a la tierra prometida, pero Yehoshua sí. Y entonces esto se lo está diciendo el Eterno a Moshe para que lo haga Yehoshua. Y cuando entran a la tierra prometida, ellos entran del lado del Yardén, del Jordán. O sea, es que está difícil que se lo imaginen porque pues no tengo un mapa, pero se ubican Israel, ¿no? Se ubica en la tierra de Israel. De un lado está el mar Mediterráneo y del otro lado está Jordania, lo que hoy es Jordania, ¿no? Y en medio está Israel. ¿Por dónde creen que llegaron los hebreos a conquistar la tierra de Israel? Por abajo, ¿no? Exacto, Shalom, ahorita, Mani. Mucha gente cree que llegan por abajo, por el lado de Egipto, pero no llegan por ahí. La realidad es que los hebreos no llegan por el lado de Egipto, no suben de Egipto hacia Israel, sino que así llegaron a la tierra de Canaán. Pero para conquistar la tierra prometida no llegan por ahí, llegan del lado de Jordania. O sea, literalmente casi entran por Jerusalén. O sea, de Jerusalén hacia el Mediterráneo, al revés para ustedes. Ajá, de Jerusalén para el Mediterráneo. ¿Sale? Entonces, ellos no llegan así como por abajo, como muchos creen, ¿no? Llegan de aquí para allá. O sea, salieron de Egipto, dieron un montón de vueltas y luego se fueron para allá. Y de este lado está el mar Mediterráneo, entonces ellos llegan así. Ajá. Entonces, ¿dónde están los montes que el Eterno menciona aquí? Si llegaron por aquí y les dice que van a estar ahí.
pues ahí luego, casi, ¿no? O sea, de Jerusalén, de donde está el monte del templo, un poquito más arriba, ¿vale? Ahí están los 2 montes, y sobre esos 2 montes iba a poner Josué a unos levitas, unos iban a maldecir y unos iban a bendecir, ¿sale? Y esa es la orden que le da el Eterno a Moshe, ¿sale? Y después, ¿qué sucede? Le dice el Eterno, al llegar a la tierra prometida, destruirás todo ídolo, derribarás todo altar, todo monumento, y aún quemarás los árboles de Asherá, y traerás ofrendas delante de mí. Fíjense cómo está el orden del asunto. Primero, vas a destruir a todos los ídolos. Eso está en el capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice? Es más, desde el 2. 12:3. 12:2. 12:2. Ustedes destruirán todos los lugares donde las naciones que ustedes están desposeyendo Ujú. sirven a sus dioses, ya sea en montañas altas, en colinas o debajo de algún árbol frondoso. Exactamente. Sus altares destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus postes sagrados completamente y corten sus imágenes talladas de sus dioses. Muy bien. Eliminen el nombre de ellos de ese lugar. Así es, muy bien. Fíjense, primero empieza, derriben por completo en todo lugar de donde las naciones estén, los ídolos, donde sea que estén. ¿Ustedes creen que hay ídolos en todos lados? Sí. Sí. ¿O nada más son yesos? Uno que otro. Donde No, quiera. sí. Donde quiera. Hasta cuando vas a Acapulco, ¿no? Te suben a la lancha esa de... ¿Cómo se llama? Del fondo de vidrio, ¿no? Que ver la Virgen. Exacto, ¿no? Y te llevan a ver la Virgen que está ahí, ¿no? En medio del mar. Y tiran monedas. Y le aventan monedas, exactamente. Para los deseos. Imagínense, ¿no? Y ahí abajo, ¿quién va a saber que está? Nomás los lancheros, ¿saben? ¿No? Ya la tienen bien ubicada, pero tú la buscas, nunca la encuentras, ¿no? Llegas a Baja California y sigues sin encontrar a la mentada Virgen, ¿no? Pero pues los lancheros ya la tienen bien ubicada. Entonces, imagínense, ellos tenían que agarrarse a buscar todos los ídolos que hubiera habido y por haber, de ciudad en ciudad. ¿Y qué les tenían que hacer? Destruirlos. Demolerlos. Destruirlos. O sea, era una tarea dificilísima. Porque, a ver, ¿no te pasa que incluso tú, a ver, a lo mejor ya tiene muchos años que saliste del catolicismo, de lo que hayas querido, y de repente agarras un libro viejo, ¿y qué pasa? Oh, hasta me espanto. ¿Por Aquí qué? estaba, pues ni yo sabía que Te ella agarra y te sale la estampita, te sale... Ándale, ¿no? Te sale el rosario. Dices, ay, ¿esto de dónde salió? ¿No? Pues hace 200 años que ya nos creen esto y aquí está, ¿no? Imagínense para los hebreos que tenían que ir conquistando ciudades y no tenían el tiempo de revisar libro por libro, ¿no? Entonces sí fue algo complejo. Y no solamente eso, tenían que hacer trizas los altares. ¿Cuántos altares hay? No solamente, ya no pienses en la Ciudad de México, piensa en tu colonia. Uy, ¿Cuántos mucho nichos? por calle. Y esos son los católicos, te faltan 2, 3 por los de las demás religiones, ¿no? Que haya, ¿no? Porque por ahí debe haber un Hare Krishna perdido, ¿no? Un musulmán por ahí, a lo mejor. No sabemos, ¿no? una casa de oración donde matan gallinas negras. Ahí Ándale, en una ¿no? piedra, aparece la piedra con sangre y con plumas. Ay, qué Ay, feo. qué feo. Imagínense, pues ahí de todo había, ¿no? Entonces Sí, tenían que quién ir sabe. limpiando, ¿no? Y luego dice, también los monumentos. ¿Ustedes creen que hay monumentos aquí a ídolos, por ejemplo? Pues ahí está uno en la esquina, ¿no? No, pero esos son altares, ¿no? Esos son altares. Ajá. ¿Qué dijiste? Monumentos. Monumentos. El que está aquí en este jardín, ¿se recuerdan, no? La... Ándale, ese... Perdón, un monumento. Pues un monumento es una estatua así como el ángel de la independencia, ¿no? Así Ah, como... sí, Pues la que está aquí en Coacalco, ¿no? La Santa Muerte esa. La muerte esa grandota de Cocalco, ahí decía Efraín los de aquí de jardines, ¿no? Los panteones suele haber muchos. Hermanita. El Cristo, ¿no? Ah, sí, es cierto. Vi uno ahí hace poco fui a Sotlán, algo así. Ah, pues en el camino hay uno. Me Me asustó. No, de verdad nunca había visto algo así de Sí. ¿En dónde? Pozotlán. Estaba un Cristo, ¿no? Ahí. Hay un Cristo. Ajá. Ajá. ¿Es uno que está acostado? Sí, que está gozado ahí. No, me asustó. Pues imagínense, ¿no? O sea, y esos son aquí.
Bangladesh, creo que es en Bangladesh, no me acuerdo si es en Bangladesh o Myanmar, está el Buda más grande del mundo. Y es un pedazo de oro inmenso, así como de 3 cuadras de aquí. Pues imagínense, es un Buda acostado, como dices tú. Imagínense, ¿no? O sea, y para encontrar todos los monumentos, todos los ídolos, todos los altares, y además dice, quemarás con fuego los árboles de Asherah. Eso dice la versión original, árboles de Asherah. ¿Qué serán los árboles de Asherah? Árbol frondoso que nada más. Árbol frondoso, dice por ahí. Había una diosa que se llamaba Ajá, Asherah. que era de acera, algo así. Acera, exactamente. ¿Y esa diosa qué? Ah, era Era la diosa de la fertilidad, ¿o así? Exactamente. ¿Ubican los árboles de Navidad? Sí, sí. Adivinen de dónde creen que vienen. Pues de por aquí, ¿no? Los árboles de Asherah. ¿Por qué creen que empezó la tradición de los árboles de Navidad? Porque la gente creía que llegando el invierno se iba a morir toda la naturaleza y tenían que meter a su casa algo para guardarlo, ¿no? Para que no se muriera por completo y cuando llegara la primavera salían y lo sembraban. Pero se lo atribuían a la diosa de la fertilidad, que pues en este caso es Acera, para otras culturas era otra, no tenía otros nombres. Afrodita, X, como lo quieran llamar. Venus, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía? Que esos árboles los cuidaban mucho. ¿Por qué? Porque llegando el invierno era el que iban a meter a su casa. ¿Para honrar a quién? Pues a la diosa, ¿no? Y tenía que ser así súper guau el arbolito. Entonces imagínense, también tenías que ir viendo cuál arbolito era el que habían escogido para dedicárselo a la diosa y también quemarlo, ¿no? Entonces era un rollazo. No era nada más de llega, mátalos a todos y vete. Como muchos creen. Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué les dice esto? No solamente dice, y las imágenes grabadas de sus dioses y borren por completo los nombres de aquel lugar. ¿Se han visto el nombre ese que dice? Hay un cerro que dice Dios vive, algo así. Ese es Rumboacuacalco. Ajá, ¿no? También También. hay un cerro que dice Ave María. Ándale, eso nunca lo he visto. Sí, hay un cerro. Eso nunca lo he visto. Sí, hay un cerro ya para Coacalco. Ajá. En esos cerros sí están pintados así todos. Órale. Con el Ave María y así, todo? cosas católicas. Pero En grande, ¿no? sí, Así. o sea, para que lo vean. Imagínense, ¿no? Imagínense, si eso hacemos ahorita. En ese entonces, pues imagínate, estaba cañón. Era un rollazo, ¿no? Y entonces después le dice, ¿por qué? Le dice Adonai su Elohim, les dice que no deben adorar al Eterno de la manera que ellos lo hacen. No adores al Eterno, ¿de qué forma? De la manera que ellos lo hacen. Que ellos lo hacen con quiénes. Con sus dioses. Con sus dioses. Exactamente, ¿no? Y entonces, cuando tú sales de tu oscurantismo, de tu Egipto, literalmente tienes que romper con qué. Sí, Con todo. No solamente con tus ídolos, con tus imágenes, con todo lo que tengas, sino también con qué. es lo que te hace ellos. ¿Costumbres? las Con todas tus costumbres. ¿Por qué? Porque estás creencias. acostumbrado a aventarte 200 Aves Marías por algo, ¿no? ¿Sí o no? Padres Sí, nuestros. sí, Tantos padres nuestros, ¿no? Antes de dormirte, tu ángel de la guarda, ¿no? son sus rituales. Exacto, todos tus rituales. Es la palabra que buscaba. Todos tus rituales tienen que ser, ¿qué? Ya, Olvidados, destruidos. eliminados. Ya, Olvidados, destruidos, Quemados. quemados, eliminados, lo que quieras. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene una forma que no es la misma. A lo mejor hay una que otra parecida, pero no puede ser igual. ¿Por qué? Porque el Eterno es un Elohim que celoso. celoso, celoso, De hecho dice que no hagas vanas repeticiones, ¿no? vanas, exactamente. Como las hacían, sí. Como lo hacías antes, o sea, las repeticiones no están mal. ¿Qué está mal? Vanas. Que sean vano. ¿Cómo? A ver, tú cuando hacías tus Aves Marías, yo nunca los hice, pero a ver, ustedes digan. Cuando hacías tus Aves Marías, Yo tampoco me improviso. Pues ahí está, Javier es salvo. Lo repetí, pero pensabas en lo que estabas diciendo. Rosarios. Como ya te O sea, ya estabas pensando en la novela, ¿no? Ya. Rosarios. Que te ibas a ir a echar unos tacos de carnitas a la salida. Que iba a empezar a llover y tenías que meter la ropa, ¿no? En realidad no estabas pensando en lo que estabas diciendo, nomás estabas ahí como el periquito, ¿no? Repite, repite, No repite. pienses en lo que dices. Exactamente. Eso es lo que está mal. No está mal repetir, sino que está mal ¿qué? En vano.
es el Depende hermano. del hermano, porque no. Exactamente. Por eso cuando lees un salmo, cuando estás orando y estás leyendo un salmo, ¿no? Por ejemplo, Tehilim 23, Adonai Roí. Tienes que sí meditarlo, Adonai es mi pastor y realmente creerlo y no nada más, eterno mi pastor, nada me faltará en lugares dedicados. No, pues eso qué chiste. Estás haciendo lo mismo que antes. Que antes. Eso está mal, dice aquí Elohim, que no lo hagas. Y en vez de hacer algo bueno, ¿qué estás haciendo? Algo abominable para Algo Elohim. malo. Algo malo, exactamente. Entonces, fíjense. Dice, no adorarás a Adonai tu Elohim como a los ídolos, sino que solo, verso 12:5, solo en el lugar que Adonai tu Elohim elija entre todas las tribus para establecer su nombre, es allí donde deberán ir ustedes buscando su presencia. Solo allí deberán llevar sus ofrendas Olá, sus ofrendas Shelamim, sus diezmos, las ofrendas Terumá, las de su mano, shalala, shalala, shalala. ¿Vale? ¿Dónde tenías que llevar eso? Donde él dijera, ¿Y dónde dijo? Jerusalén, ¿En dónde específicamente? en el monte, en el templo, ¿no? En el monte del templo, muy bien. Cuando hubo templo. Pero ahorita que no hay templo, ¿A su presencia? ¿O cómo? a ver, piensen. ¿Hacemos ofrendas Solá? Paz, no. ¿Hacemos ofrendas Shelamim, que son las de paz? Bueno, ¿Qué eran las ofrendas Olá? ¿Se acuerdan? gracias. No. La de Olá es por la transgresión, ¿no? Por el perdón. ¿Qué consistía? ¿Qué se hacía? Dale perdón, ¿no? Ajá. ¿Qué hacías con la ofrenda Olá? Agarrabas una ovejita y luego La llevas al la llevabas al templo. bueno, Exactamente, le ponías tus manos en su cabecita. Y luego, ¿qué le pasaba a la ovejita? pasabas tus pecados. Ajá. Y luego, el Cohen le daba cuello, exactamente. ¿Ahorita hacemos eso? No, ¿Por qué? ya no. Yeshua ya lo hizo. Que Yeshua ya lo hizo, en primer lugar. Pero los judíos tampoco lo hacen. Y ellos no creen en Yeshua. Y está escrito en la Torah. ¿Por qué no lo hacen? Que no tiene templo. Ese es el punto. Porque no hay templo. Y el Eterno dijo, ¿dónde era el único lugar donde podías hacer eso? En el templo. En el templo. ¿Vale? También nosotros, aunque sí tenemos a Yeshua, verdaderamente tenemos a Yeshua. Pero no vamos a ir en Pesaj a matar una oveja, ¿o sí? No. ¿Por qué? Que ya no, el sacrificio fue Yeshua. Porque el sacrificio fue Yeshua y él murió en el templo. Y si lo hiciéramos como dice la Torah, tendríamos que ir al templo. ¿Pero qué creen? Que el templo ya no existe. Exacto, somos nosotros el templo, pero pues ya nosotros vive Yeshua, ¿no? Entonces nosotros morimos a nosotros mismos. ¿Sale? Entonces ese es el concepto. Pero fíjense, aquí este es el punto. ¿Y por qué lo recalco? Porque actualmente en esto de las raíces hebreas, lamentablemente, hay mucha mala interpretación. Y de repente sí van a ver gente que en Pesaj, en Shavuot o en alguna fiesta van a querer ir y asesinar un corderito en medio del bosque para poner sangre en los dinteles de la puerta. Y eso no se puede. ¿Por qué? Porque no hay templo. El Eterno dijo, si no es aquí, en ningún lado. Perdón, pero el cristianismo también de ahí se agarra ya. Pues sí, pero el Eterno es claro. ¿Dónde tienes que hacer esas ofrendas? Acuérdense, en Pesaj sí llevabas tu ofrenda, llevabas tu corderito. ¿A dónde? Al templo. En el templo el Cohen lo mataba y te daba la sangre. ¿Sí o no? Sí. Y no te la podías comer. ¿Para qué era? Para derramarla, ¿no? Para derramarla. Ya ni siquiera para pintar los dinteles de tu casa, eso ya había sido. ¿Por qué entonces está repitiendo algo que no debe de ser? Por desconocimiento de esto. ¿Sale? Lamentablemente. Entonces, eso no se hace, ¿sale? El contexto es diferente. Aquí el Eterno dice tu ofrenda nada más en el templo, ¿sale? Y luego les dice, esto es algo curioso. Verso 8, ¿qué dice el verso 8? 12:8. No haréis como todo lo
aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. ¿Así? ¿Qué más dice? A ver, otra versión. ¿Otra versión? Ajá. Dice, allí no deberán hacer ustedes lo que ahora hacemos aquí, donde Exacto. cada uno de nosotros hace lo que mejor le parece. Exactamente. Eso es muy curioso. ¿Estaban en dónde? Ah, en Egipto. No. Ya habían salido en Egipto. Aquí en este punto, en este momento en el que se escribe esto. Estaban en el Jordán, ¿no? Estaban por cruzar el Jardín. Estaban en el desierto. Y obviamente ahí no podían hacer tal cual la Torah. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tú no tenías ovejas, ¿no? A lo mejor Sultanito de Egipto nomás se trajo un montón de cabritas, ¿no? Y no tiene ovejas. O se trajo 200 vacas y se le olvidaron las ovejas, ¿no? Entonces había mucha limitante al vivir en el desierto vagando. Hacían lo que les parecía correcto, ¿no? El Eterno les daba chance. Mientras que Se dirigían a la tierra, a la tierra prometida se establecían, construían el templo. Y ahora sí, estando el templo, ¿qué iba a pasar? Tenían que hacer lo que él Tal cual. les mandaba. Exactamente, tal cual. ¿Por qué? Porque pues ya no había chance, ¿no? Antes hacías lo que tú creías bueno, pero ahora ya no podías hacerlo. Y eso también pasa con nuestra vida, amados. A ver, pregúntales. Vale. Pero, Ajá. perdón que te interrumpa, yo creo que también aquí se supone que cuando nacen animales primogénitos Ajá. pueden escogerlos, ¿no? Los Así es. jefes de las tribus para ofrecerlos en sacrificio. Ajá. Y no es necesariamente que, bueno, sí dice la palabra que debe ser un animal, un carnero, ¿no? Pero en si no hay, si hay esa limitante puede haber una semejanza con el chivo, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, acuérdense que el Eterno da varias opciones, ¿no? Para el sacrificio olá puedes llevar un cordero, como dice el hermano, un cabrito, una chivita, o incluso te dice, ¿no? Puedes llevar 2 palomas. ¿Se acuerdan de eso cuando lo vimos? Ajá. El Eterno da opciones, ¿no? Pero el Eterno sabe que en este punto pues no están al 100%, ¿no? A lo mejor pues, no tenías o en ese momento no podías ir al templo o algo así, ¿no? Entonces, en este punto de su vida, donde todavía no se establecía bien el templo, donde todavía no había una... Pues todo estaba hecho en papel, pero no estaba como hecho oficialmente, formado tal cual. No se podía llevar a cabo, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver... ustedes saben que las leyes en México salen aquí, ¿no? Salen, las anuncian en el Diario Oficial de la Nación. Y hay un espacio, ¿para qué? De aplicación, exactamente, ¿no? Por ejemplo, yo les hablo de esto porque pues, yo estudié eso. Cuando se estableció aquí en México lo de la Ley de Protección al Medio Ambiente, en la Ciudad de México, las gasolinas ya no podían tener cierto nivel de contaminantes, ¿no? Pero pues Pemex ya había traído litros y litros de gasolina, entonces, si metían la ley y decían, a partir de ahora, ¿qué iba a pasar con esos litros y litros de gasolina? ¿Pues iban a desperdiciar? Pues una de dos, o se desperdiciaban o Pemex las tenía que mover y gastar. Entonces, ¿qué pasó? Que les dijeron, bueno, va a aplicar la ley, hoy se publica, pero en tal fecha ya tiene que ser 100%. Así es aquí. Hoy el Eterno te da la ley. Y sé que este es tu limitante, que estás en el desierto. Pero ya cuando estés establecido, esté el templo construido y hayas conquistado toda la tierra, ya no hay excusa ni pretexto, exactamente. Y eso también sucede en nuestra vida y es a lo que iba. El Eterno conoce tus limitantes cuando llegas a su presencia. Cuando llegas al conocimiento de su verdad y te dice, ok, te doy chance. Pero no se vale que 20 años después de que hayas llegado, sigas igual. Exactamente, ¿no? ¿Qué tienes que haber hecho? Ya haber avanzado, ya... Pues por lo menos que se vea el esfuerzo, ¿no? De que hiciste algo, ¿no? El Eterno no te quiere encontrar igual que antes, ¿sale? Después, ¿qué sucede? En el verso 12, 11, verso 12, del 11 al 16, el Eterno le promete al pueblo de Israel la construcción del primer templo. ¿Sale? Vamos a leer, dice, y... no es cierto. Habrá un lugar
en el que Adonai tu Elohim escogerá para hacer reposar en él su nombre. Y allí deberá llevar todo lo que yo les ordeno. Sus ofrendas, olá, shelamim, sus diezmos, su ofrenda terumá, los sacrificios seleccionados, y deberán regocijarse ante Adonai su Elohim, sus hijos, sus hijas, sus sirvientes, sus sirvientas, los levitas de las ciudades, pues ellos no tienen parte ni herencia entre ustedes. Ten cuidado de no ofrecer tus ofrendas olá en cualquier lugar que quieras. Solo podrás hacerlo en el lugar que Adonai tu Elohim escoja en tus tribus. Entonces, ¿Qué era? Perdón. entonces ¿qué verso? 12, 11. 12, 11 al 16, ¿sale? En este punto el Eterno les promete: yo voy a escoger un lugar en medio de ti. ¿Cuál era ese lugar? El templo. ¿Y en dónde está el templo? En Jerusalén. ¿Y en dónde está Jerusalén? A ver, ¿en la zona de quién? ¿De qué tribu? ¿Está difícil? De Judá, ¿no? No, ¿De Leví? no, Leví no tenía heredad. Eran sacerdocio. ¿En qué tierra, de qué tribu estaba Jerusalén? ¿En qué tierra, en qué tribu estaba? A ver, Israel se dividió entre las 12 tribus. Ajá. Jerusalén, ¿en tierra de qué tribu estaba? No. Esa sí es una buena pregunta. Una buena pregunta, ¿verdad? Nunca la habíamos, Pues yo pensé que era Judá. Todos creen que es Judá, pero no. Pensé que eran Judá. En realidad es en la tribu de Benjamín, Ah, sí. del más chiquito. Entonces, fíjense, el Eterno escoge la tribu de Benjamín para establecerse en Jerusalén. ¿Sale? Después, ¿qué sucede? Verso 12, 17. Vamos al 17. Dice: no deberás comer en tus poblaciones el segundo diezmo. Y aquí es curioso que se hable del segundo diezmo. ¿Cuántos diezmos hay? ¿Uno? No, pues aquí dice que hay 2. 4. No, 4 son muchos. 3. 3 diezmos. Exactamente, hay 3 diezmos. El primer diezmo, ¿cuál es? El que tú das cada que vas al templo, que es lo das ahí en el lugar que vas, que asistes. Ese es tu diezmo primero. El segundo diezmo, ¿cuál es? ¿Primeros frutos? No. El segundo diezmo es el que tú das para tu propia familia. Vamos a leer, dice aquí. Dice: no deberás comer en tus poblaciones el diezmo de tu cereal, de tu vino y de tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado mayor y menor, ni ninguna de las promesas de las ofrendas que hubieses hecho, ni de tus ofrendas voluntarias, ni de la ofrenda terumá de tus manos, sino que deberás comerlo ante Adonai tu Elohim. ¿En dónde? En el lugar que Adonai tu Elohim elegirá. ¿Cuál era ese lugar? Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, ¿qué tenías que hacer con ese diezmo? Guardarlo para ir ¿a dónde? Jerusalén. A Jerusalén. Fíjense, esto es curioso. Actualmente, ¿tienes que dar tu segundo diezmo? Sí. Más que darlo, tienes que guardarlo, que apartarlo. Porque ese es ¿para quién? No. Es Pues para para la tu familia. familia, para ti. ¿Para ir a dónde? A Jerusalén. De vacaciones. Lo ideal sería ir a Jerusalén, pero ahora es muy caro, ¿no? Entonces, pues no, a lo mejor no te vas hasta Jerusalén, pero mínimo te das un viaje a Acapulco, ¿no? En la azotea. A la villa. A la villa. Regreso peor que como. No. Ándale, San Juan de los Lagos, a Catemaco. El Cristo Chalma. en La Chalma. Ah, yo en Chalma. También que vas Vale. a bailar, ¿no? No, Ahí con tu Bailar, coronita tú. que te ponen en el río. Ay, qué horror. Pero Entonces, no es río, es como una salida de un árbol, ¿no? ¿Cómo se les llama eso? Ahuehuete, ajá. quién sabe. Yo sí fui. Yo no. Yo sí fui 2 veces. Entonces, fíjense, aquí abajo en la pizarra les puse esta tablita, ¿sale? A ver, acuérdense que había ciclos de 7 años. ¿Por qué de 7 años? Porque el séptimo año, ¿qué era? Ya lo vimos también. El año de descanso, Shemitah, ¿sale? Entonces, de descanso de todo. Entonces tampoco dabas diezmo. El séptimo año, ¿sale?
Entonces, por eso van ciclos de 7. El primer año dabas tu diezmo a los levitas. Ese se daba todos los años, excepto el séptimo, ¿sale? Todos los años tenías que dar tu diezmo a los levitas, ¿no? ¿Qué vale era ese? ¿Cuál es ese ahora? ¿Cuál es ese diezmo ahora? El que se le daba en ese tiempo a los levitas. Ajá. Es el que a lo mejor nos... Ajá, Exactamente, el que das en la Keilah. Eso lo tienes que dar sí o sí. Ajá, ese. ¿Sale? Después viene el segundo diezmo. Ese lo tenías que guardar el primero, el segundo, el cuarto y el quinto año. Esos años te ibas a ir de vacaciones a fuerzas. ¿Cuántos años de 7? 4. Mínimo 4 años te tenías que ir de vacaciones. ¿Sale? ¿Los 4 años? Sí. Una vez al año. Si con trabajos, fíjate, estaba bien antes. Pues es que tiene que seguir estando bien. Ajá, de hecho, Lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Y luego se habla de un tercer diezmo. Este tercer diezmo, que vamos a ver más adelante, se los voy a hacer spoiler. El tercer diezmo es para los pobres. ¿Ese lo guardabas para qué? Para los pobres. Acuérdense, este sí es un diezmo, no es sedacá. Sedacá es otra cosa. La sedacá es voluntaria, tú la haces cuando quieres, se la das a quien quieres, lo que tú quieras. Pero aquí no es lo que tú quieras. ¿Qué es? El diezmo a los pobres. ¿De quién? De tu pueblo. ¿Sale? ¿Y ese cuándo se daba? El tercero y el sexto año. Nada más 2 veces. Ok, eso que se da nada más 2 veces es lo que obliga la Torah. Si tú quieres darlo más veces, la Torah no te obliga, pero tampoco te limita. ¿Sale? Tú puedes darlo. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Cuántos diezmos había? 3. Y el diezmo de los pobres no es el mismo, no es lo mismo que sedacá. ¿Sale? No es lo mismo, no se confundan nunca sedacá con el tercer diezmo. Son 2 cosas distintas, ¿sale? Después vamos a ver, dice el Eterno, al llegar a la tierra prometida, podrás comer la carne de los sacrificios, pero nunca la sangre. ¿Se acuerdan de esto de la sangre? ¿Por qué no se podía comer la sangre? Aquí dice que la sangre es la vida. Así es. Porque en la sangre va la vida y la sangre es de Adonai. La sangre era la que se derramaba para él. Entonces la sangre, aunque llegaras a la tierra prometida, nunca tú la podías comer. Entonces tacos de moronga. Nada. De rellena, es lo mismo la moronga que la Sí, rellena. es lo mito. Pues, quién sabe. Bueno, después el Eterno da la orden de desterrar a los pueblos paganos. Fíjense, dice en Devarim 12:29. ¿Qué dice? ¿Devarim 12? 29. Déjenlos leo aquí. Dice, cuando Adonai haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. ¿Le sigo o ahí está? Hasta ahí. Dice, tenemos la obligación de salir de paseo con la familia. Pues sí, es un mandamiento. Así es. El diezmo se da en la Keilah, sí. Y a partir del 10%, si no el 30%. Exacto, apartar el 30% porque son 3 diezmos. ¿Sale? Y aquí dice, cuando Adonai tu Elohim te haya apartado a los pueblos a los que te diriges para expulsarlos de tu presencia, deberás que desterrarlos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Dice algo así? ¿Sí dice desterrarlos? ¿Despojarlos de su tierra? Despojarlos de su tierra y te establecerás en su tierra. O sea, ¿qué significa desterrar? ¿Es lo mismo que asesinar? No, ¿qué significa desterrar? Correr a su papá. Exacto, no lo vas a correr, pero no matarlo. Fíjense cómo el Eterno es sabio y no se contradice, porque primero dice no matarás y aquí dice pues extermínalos, ¿no? Pero no era exterminarlos de mátalos, sino extermínalos de qué? De que se vayan. Y córrelos, ¿no? Exactamente. ¿Y destruir es igual? Ah, ok, los corrías, pero sí tenías que destruir sus casas, sus lugares. Ajá, no podía quedar, tú tenías que tomarlos cuando lo hayas destruido, ¿sale? Entonces, pues esa es la interpretación, ¿sale? Después, aquí algo curioso. A ver, déjenme, lo encuentro. Hicieron sus dioses, 5 hijas. Ok. A ver, buscan este verso, aquí está. Capítulo 13, versículo 1.
¿Qué dice? Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o... ¿13:1? Sí, ¿A poco? Entonces el 12, el último del 12. cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Ese es el que busco. ¿Por qué ese es el qué es 12 qué? Ese es 12:32. Órale. 12:32. Bueno, la versión original ese es el 13:1. Ah, Dice, todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer. No agreguen ni quiten nada. ¿Por qué es importante esto de no agreguen ni quiten nada? Y va a pasar esto. Lo que vivimos hoy. Lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que es consecuencia de agregar y quitarle, ¿no? Ya ni saben que sí, que no. Hay de todo, ¿no? Ahora sí viene lo de los falsos profetas. Dice, el Creador te pondrá a prueba. Fíjense cómo el Eterno pone a los falsos profetas. Él los pone. ¿Por qué dice aquí? Verso 13:4. No obedezcas a este falso profeta o este visionario de sueño, pues Adonai tu Elohim los quiere poner a prueba para saber si aman a Adonai con todo su corazón y con toda su alma. El Eterno es el que permite que haya pseudoprofetas. ¿Por qué? Para probarte. Hay una preguntilla. Bueno, este versículo también lo dejan los judíos para Atacar a Yeshua. religión. Exactamente. ¿Cuál? Esto de los falsos profetas, ¿no? Pero fíjense que Yeshua no era un profeta. Es la gran diferencia. Así es. ¿Vale? Además de que pues todo lo que hizo se cumplió y él está pegado a la Torah. exacto. Aquí habla del falso profeta que en algún punto se va a despegar de la Torah. ¿Cuándo Yeshua se despegó de la Torah? Nunca. Así es. ¿Vale? Muy bien. Después, habla otra vez el Eterno sobre la idolatría y dice, aun si tu padre, si tu hermano, si tu hijo, si tu hija, tu esposa, quieren inducirte a la idolatría, ¿qué tienes que hacer? Exacto. ¿A dónde dice eso? Versículo 13:9. Oh, 13. Bueno, desde el 7 dice, si tu propio hijo, si tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu padre te inducen secretamente a la idolatría y te proponen vayamos y adoremos a dioses ajenos. Verso 9. 13:9 dice, no le tengas en consideración ni lo escuches. No te detengas, no tengas piedad, no le tengas compasión ni lo encubras. Verso 10. Mátalo. Ups. Apedréalo Qué tremendo. hasta que muera. Porque trató de Ok. arrancarte de tu Adonai, tu Elohim. Exactamente, aquí es muy fuerte. Porque dice que, literalmente dice que, Mátalo, padre, ¿no? apedréalo. Obviamente hoy no lo vas a hacer, ¿verdad? Está claro que no lo vas a hacer tal cual, o sea, no lo vas a asesinar. Hay otras formas de morir. Lamentablemente, ¿no? ¿Cómo? Hay otras formas de morir. Apartándose. Darle veneno. No. Pues es que aquí dice. Sí, pues dice, mátalo. De verdad, no decimos que es para siempre la ley. Y por Ok. siempre. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque ustedes dicen, es que aquí dice mátalo. Vamos a ver, verso 10. Apedréalo. Dice en hebreo, Ki haroj tahargenu, Ki harot tahargenu. La traducción más literal es córtalo. Ah, así como de corta la Exacto. silla, ¿no? Córtalo por lo sano. Córtalo, exacto, córtalo. Aquí dice mátalo, sí, dice muy drástico, pero literalmente cuando se cortaba a alguien del pueblo era sentenciarlo ¿a qué? Exilio. Al exilio y eventualmente a morir. Imagínate que te cortaran en pleno desierto. O sea, ya te dejaban, no, pues ahí te quedas ahora. Pues ya es muerto. Yo he visto así varias hermanitas que ya están grandes y ellas les gusta hacer fieles a Adonai y ya sus hijos después ya no los llevan y ya no pueden ir. Exacto, Es muy triste. es muy triste. Pero es más triste cuando toda la familia está en Adonai
y solamente uno es el que se pierde. Porque tiene que ser literalmente cortado. Hermano Miguel, ¿le puedo pedir un favor? No. Ándale, nada más estire su manita y préndale la luz ahí porque están bien a oscuras ustedes. Ahí está. Entonces, fíjense, gracias hermano. Entonces, fíjense cómo sí es drástico el Eterno, ¿no? Córtalo. No importa si es tu hijo, no importa si es tu hija, tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre. El Eterno te pide algo. Incluso, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, vemos que tenemos amigos, ¿no? Que son, que también la duran así, y también supongo, ¿no? Es que, ajá, sí, tus amigos también, pero ¿no? es que tienes que poner una distancia. O sea, no puede ser así de que... Es que no puede ser la misma relación que tienes con alguien que cree lo mismo. Nunca lo va a hacer. No, nunca ya. Nunca lo va a hacer. Y después de tampoco vuelve a ser. No, nunca vuelve a ser. O sea, es que es bien complejo porque... A ver, por muchos amigos que tengas, y buenos amigos, no es lo mismo que un amigo que crea lo mismo que tú. Que tenga la misma conciencia que tú. No lo has encontrado, ¿no? Pues hay que buscarle más. No, pues sí, de hecho en la misma familia, o sea, es muy difícil esa relación, por ejemplo, que tú crees en la UNA y tu mismo hermano o hermana te dice, ay, sí, pero te lo usan para estarte, y no, exacto. No, sin embargo vas a la Keilah y no, pues es otra cosa. No, y es que no nada más es de que nosotros nos apartemos, también ellos. Ahora sí que pintan la raya y ya, o sea, ay, sí eres mi hermana, pero hazte por allá, porque tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar, ¿no? Y a final de cuentas decimos, se cortan solos. Yo sí he tenido amigos que en verdad me respetan, o sea, a pesar, yo no tengo miedo por qué mostrarles lo que yo soy, ¿no? Y viceversa, ellos también, ¿no? Y aún así me respetan, o sea, no se meten conmigo. No, o sea, obvio, que te respeten está bien, pero que te entiendan. Bueno, eso sí, siempre son problemas, siempre son casos. Exacto, no, ¿no? y cuando ya hay una relación más así, más como de familia, digámoslo así, a ella es más complejo, porque realmente ya no se puede. O sea, ya no se puede. Y es que, mira, a ver, fíjate, por ejemplo, vas a la carne asada, ¿no? El fin de semana. Súper rico. Pero, pues, ¿qué hay en el asador? Longaniza. Ya caímos ahí, ¿no? Longaniza, tocino, costillas, exacto, ¿no? Bueno, pero, perdón. No, está bien, pero, escucha. Pero en el norte no es así. Ah, no. Aquí también, ¿no? A lo mejor hay uno que otro bistec, ¿no? Pero ya dicen, oye, pues échate un taco de esto, ¿no? Échate así de, no, es que no como eso, puro bistec, ¿no? Ay, qué fresa. ¿No? Y ahí, pues ya desde ahí, pues, quieras o no, hay un sentimiento así de chin, ¿no? O sea, tienes razón, no puedo comerlo todo. Fui con unos amigos, yo llevé mi pollo rostizado. Pues sí, porque hacemos nosotros eso, donde vamos, de la misma familia, Pues y sí. llevamos nuestra comida porque sabemos que tal vez nos quedemos sin comer, pues bueno, ¿no? Exacto, yo le pido al hermanito de la longaniza de... Ajá, hermano. Y cuando es ese tipo de cosas, yo llevo esa longaniza que es de res y comemos res. Y igual bisteces y no de res, porque la mayoría compra de puerco porque son más económicos. Exacto, ¿no? Y porque, por ejemplo, Jalif dice, en el norte no es así. Pues no es así, ¿no? Hay de todo, ¿no? Por eso que te decía, es que, la Ajá. verdad, perdón, con todo respeto, pero es que Ajá. sí cambia muchísimo. Claro. Por ejemplo, yo tengo mis amigos así y no se meten conmigo, ¿verdad? Pero ya los roces ¿cómo se llama? Porque sí pesa ya en las palabras, ¿no? Ya lo modera, ¿no? Entonces yo a veces sí los corto así de que, ¿sabes? Que pues ya Es que es eso. de plano, ¿no? Porque yo prefiero, es que lo dice la escritura, ¿no? Que es mejor córtate la mano, ¿no? A que peques. O simplemente completo, ¿no? estamos tranquilos y pues la misma familia llega y directito contra la enseñanza de la religión, ¿no? Porque directito te ofenden, ¿no? Pero no nos pasó antier, ¿no? Pero estábamos tranquilos, llegó quien y bueno, hicimos que no escuchamos nada mejor. O sea, porque sabemos de dónde viene todo eso, ¿no? No tiene sentido. Exactamente. Hermanitos, ¿quién va a querer café? Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, es un poco incómodo que estemos tranquilos y lleguen así como que ofendan, pero pues a mí. Sí, Ahora sí que ellos saben, ¿no? Así con mi familia también. Pues sí, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere el Eterno, ¿no? O sea,
Después, ¿qué sucede? Si una ciudad se ha llenado de apóstatas, ve y averigua, investiga. Esto sí pasaba. ¿Qué sucedía? A ver, vamos a ver ahí en el verso 13. 13:13, literal. Dice, si en alguna de las ciudades que Adonai tu Elohim te da para residir, se llenara de apóstatas, se inundara de gente que niega a Elohim y adora a otros ídolos, ¿qué tienes que hacer? Verso 15. Deberás, primeramente, averiguar, investigar e inquirir bien. Eso dice la Torah. Investigar, averiguar e inquirir bien. ¿Para qué? Luego dice, y si resulta ser verdad, y se comprueba que este acto repugnante fue hecho en medio de ti, matarás indefectiblemente a los habitantes de aquella ciudad a espada, y la destruirás por completo con todo lo que hay en ella, y también sus animales deberás matar. Luego deberás juntar todos los despojos en la plaza, y nunca más habrá de construirse ahí una ciudad. Fíjense, esto era tremendo. ¿Por qué? Porque, literal, o sea, como el COVID, ¿no? Como, a ver, imagínense como plaga zombie, ¿no? En las películas, cuando hay plaga zombie, ¿qué hacen? Cercan hacia el pueblo, sobre todo en los gringos, ¿no? Cercan hacia el pueblo y luego, ¿qué hacen? Lo bombardean, lo queman y ya, ¿no? Se acabó la plaga. Así pasaba aquí, también en la Torah. Si un pueblo empezaba a ser idólatra, ya cuando se dieran cuenta, todo el mundo era idólatra, tenía que ir a averiguar si era cierto, y si era cierto, pues ya pasaba eso, ¿no? Luego dice, no se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen ninguna parte de la cabeza en señal de duelo. ¿Por qué? Porque eso lo hacían los paganos, eso ya lo habíamos visto, ¿sí o no? Después, el Eterno recuerda las reglas del kashrut. ¿Se acuerdan qué es el kashrut? Díganme. ¿No? ¿Qué es el kashrut? ¿No les suena nada? Las normas del kashrut. ¿No les suena absolutamente nada? ¿No? ¿Ni a kosher? Ya nos dijiste. Pues sí, se refiere a la comida kosher, no a los animales prohibidos. Y dice el verso 14:13, no comerás ninguna cosa repugnante. ¿Vale? El Eterno lo recuerda. Y después vuelve a hablar el Eterno del segundo y del tercer diezmo, que ya los vimos, perdón. ¿Sale? Y además recuerda que tienes que guardar el séptimo año, el Shemitah, y también las leyes de esclavitud para los hebreos. ¿Se acuerdan de la esclavitud para los hebreos? Sí. ¿Era lo mismo que la esclavitud en Egipto? No, era el jubileo, ¿se aplicaba, no? En jubileo se iban, ¿no? Pero aplicaba lo mismo, o sea, no eran esclavos como tal no. cual la palabra. No, ¿Qué eran? eran casi ¿cómo se llama? Familia. Su familia, sus huéspedes, sus invitados, ¿no? Tenían Entonces, que tener los mismos derechos que ellos. exactamente. Y las mismas virtudes, ¿no? Si tú comías un filete miñón, Él también tenía que... tu esclavo tenía que comer lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, y si nada más tenías uno, se lo comía tu esclavo y tú te comías un bistec, ¿no? Exacto. Entonces, después también se recuerdan las fiestas de peregrinación. ¿Cuáles son las fiestas de peregrinación? Solo son 3. De las 7 o 9 fiestas, depende de cómo las cuenten, solamente 3 son de peregrinación. ¿Qué significa peregrinación? ¿Que vas a ir a la villa? No. No. ¿Qué es la villa, perdón? La villa es aquí donde está la Virgen. Aquí. La Guadalupana. El centro de reunión de todos. Ajá. No, no significaba que fueras ahí. ¿Qué significaba? Que tenías que ir a Jerusalén. Ah, En 3 fiestas se tenía que ir a Jerusalén. ¿Cuáles eran? Pesa. Pesaj, Sukkot y ¿cuál más? ¿primeros frutos? Shavuot. Shavuot, exactamente. Esas 3. Pesach, Shavuot y Sukkot. Son las 3. En esas 3 tenías que estar ¿en dónde? En Jerusalén. De hecho, por eso Yeshua nace ¿en dónde? En Sukkot. Sí, ¿no? En Sukkot, en Betlehem, porque iban ¿a dónde? Ah, Jerusalén. A Jerusalén, y Betlehem está ahí a 15 minutos. Ajá. Pesa, Shavuot y qué. Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Sale? Muy bien. Sale, entonces aquí se acaba la parasha. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a regresar a esta parte del versículo 11:26 al 28. ¿Qué dice Devarim 11:26 al 28?
¿Qué dice? Adonai mismo es quien pone frente a nosotros la bendición y la Exactamente. maldición. Exactamente. Si elegimos el bien, seremos recompensados. Si elegimos el mal, sufriremos. Así es. Fíjense cómo dice el 26. Mira, hoy ante ustedes pongo, ¿quién? ¿Qué dice su versión? A ver. ¿La mía? Ajá. De Barim 11:26. Yo pongo delante de ustedes la He aquí quién. y la maldición. He aquí yo pongo 11:26. He aquí yo pongo. ¿Quién pone? ¿Y qué pone? La bendición y la maldición. La bendición y la maldición. Literalmente es Adonai el que te hace así. Como en Matrix, En ¿no? esta versión dice, ¿Qué dice? dice, en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Les doy a elegir quién. Les doy a elegir Elohim. Elohim. O sea, fíjense cómo esto es bien curioso, porque Elohim mismo es el que te pone delante de ti la bendición y la maldición. Literal, como les estoy diciendo, como en Matrix, ¿no? Que la pastilla roja o la Pero azul, luego ¿no? ya especifica la bendición si Exacto. obedecen los mandamientos. Exacto, pero el Eterno te los pone ahí enfrente. Y muchas veces en el cristianismo se decía, es que Hasatán me está tentando, es que el diablo es el que me pone ahí la tentación. No, no es el diablo. Es tu libre albedrío. Exacto, eso es a lo que voy. Es Elohim diciéndote, escoge. Escoge qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Exactamente. ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué quieres? ¿No? Si haces lo bueno, ¿qué va a pasar? Te va a bendecir. Exacto, te va a bendecir. Y si escoges lo malo, vas a sufrir. Uno mismo se maldice. Exactamente, pero tú escoge, ¿no? Escoge tú. ¿Qué quieres? Por eso esta parte se pone ahí. Elige bien, ¿no? Elegir bien. Porque creen que la tentación es fácil de superar. De decir que no. No, nunca. Un ejemplo tan simple es un velorio, ¿no? Ajá. Yo en la mañana le estaba platicando a mi hermano. Digo, a ver, cuando supone que estás en un velorio, ¿cómo lo tomas tú? ¿Triste? ¿O alegre? Y ahí la pregunta está un poco confusa. Ujú. Cuando está en una fiesta, también aplica. ¿Estás enojado o estás alegre? ¿Qué pensarían ustedes en esas palabras que acabo de decir? Ujú. O sea, yo en mi caso, si estoy en un velorio, pues estoy alegre. Si estoy en una fiesta, estoy enojado. ¿Por qué? Porque alegre, porque la persona, mi ser querido murió y ya no va a sufrir. Y le doy gracias a Elohim porque se la llevó. Ujú. En una fiesta, estoy enojado. ¿Por qué? Porque no me gusta. Pues no vayas. No, vas a la fiesta. No, es que, o sea, sí es cosa de risa, pero si lo tomamos, espérenme. No, o sea, me molesta que lo agarremos a risa este tipo de preguntas nada más. Cuando no te gusta bailar a ti, ¿a fuerza vas? No. ¿A la fiesta? No, por eso le digo que no puedo. Pregunta, entonces, ¿te alegras cuando muere una persona? ¿Haces fiesta? ¿Estás riéndote? No. Depende. Pues es que eso, a lo que voy es esto. Perdón por hablar así. Por eso Adonai nos hizo únicos. Ujú. Y no podemos pensar lo mismo que está pensando mi hermano, Exacto. mi abuela, el Roe. Yo no estoy pensando lo que, o sea, ¿se rieron? Sí, está padre, ¿no? Es un desahogo. Ajá. Pero si tú vas con una persona dolida, pues entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Estás en un velorio, respeta, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso Por es eso lo que somos vamos. únicos. No te vas a ir a reír, o sea, eso jamás. No, es que depende. Eso sí, no, es a lo que vamos, ¿no? Cada quien, como dice el hermano, y dice el hermano bien, cada quien es libre de elegir lo que quiere. Y el hermano dice, pues yo me siento así. Pues sí, ¿no? El hermano es un mundo, cada cabeza es un mundo, cada quien decide. Y eso es lo que el Eterno quiere dar a entender aquí, ¿no? A ver, tú puedes elegir lo que quieras, Y hacerlo. hacer lo que quieras. No ir a hacer Pero no también hacer. debes saber tus consecuencias. Exactamente, eso es a lo que voy, ¿no? Y el Eterno es sabio y dice, elige bien. ¿Por qué creen que el Eterno nos pone lo bueno y lo malo al mismo tiempo? Esa sí es una buena pregunta, ¿no?
porque la gente, sobre todo los ateos, dicen, ¿no? ¿Por qué un Dios bondadoso crea lo malo? Es que a veces como que... Exacto, es un conflicto a veces, porque no lo sabemos explicar. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabrías tú que algo está caliente si nunca has tocado algo frío? ¿Sí lo han pensado desde ese punto de vista? ¿Cómo sabes que algo está bien si nunca lo has regado? ¿Sí se dan cuenta que hay polos opuestos? Y el Eterno lo permite. ¿Por qué? Es que, bueno, personal, Ajá. para que sepa de que sin él no es posible, ¿no? Sin que él no, de que lo necesito, ¿no? Ujú. De otra manera no podré vencerlo de otra. Claro. ¿Cómo sabes tú que, por ejemplo, a ver, que un pozole está bien hecho si nunca has probado un pozole bien hecho? Tienes que probarlo. Es que ahí entra mucho tipo, vuelvo a lo mismo, Ajá. es personal. O sea, yo no puedo tener un paladar Ajá, claro, claro. tan despierto como lo de los chefs. Exacto. Pero hay comidas mucho más sencillas y mucho más ricas que una de alta cocina. Sí, sí, sí. Pero sí, 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 lo entiendo. O sea, y hay tienes varios. razón. O Ajá. sea, ahí estás viendo que lo bueno para los chefs es lo de la alta cocina. Porque Ajá. ellos estudian. Pero una cocinera que no va a una clase de cocina o a una aula a escribir recetas, pues esa es sobre la práctica. Exactamente. Es Y tiene mucho que... mejor. Y ahí está, Exacto. diría el chef, ahí está lo malo. No, espérame. Y tiene que ir Cada probando, quien- tiene que ir probando, tiene que ir Cada probando. quien va a la fiesta y se divierte como a él le parece bien o mal. Exactamente. Aunque digan, oye, pues estamos en una fiesta, diviértete, pues, muchas gracias, pero yo no soy de ese tipo de baile. Así es. No me gusta, simplemente lo que da, ¿no? El humo del cigarro, la risa, el vino, los chistes colorados. O sea, yo no puedo encajar en un lugar así, porque Exactamente. estoy apartado de todas esas, de un camino bueno para mí, y ellos, para ellos es bueno, pero está totalmente perdido. Apartado. Se Exactamente. acaba rabo. Perdón la Exactamente. expresión, pero es la verdad. Exactamente, ¿no? Y entonces el Eterno siempre nos pone estos dos polos. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos compuestos de dos polos. De un cuerpo, ¿qué? Físico, hecho a partir de qué? De la tierra, que va a tender hacia qué? Va a regresar ahí. Hacia terminar. Hacia lo malo, hacia el placer, hacia el confort. Nuestro cuerpo siempre va a tender a eso. Pero en contraparte, ¿qué tenemos? Nuestra alma, que nuestra alma proviene de quién? De Elohim. Y como proveniente de Elohim, ¿hacia dónde va a tender? A regresar a él. Entonces fíjense cómo es esta lucha Es hacia el espíritu. de uno contra otro. De tu cuerpo contra quién? Contra tu alma. Y el Eterno por eso nos da el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov. ¿Qué es Yetzer Hara? Yetzer Hara, perdón. La mala inclinación. Y el Yetzer Hatov. La buena inclinación. Exacto, lo contrario, la buena inclinación. Hatov. Ajá. Y ahí creo que tiene que ver lo que un día comentaba aquí, que tú vas a hacer dependiendo la esencia, tu esencia. Exacto. Que es a Porque lo que más vas a hacer. es que todos en esencia somos buenos porque todos tenemos alma. Y esa alma quiere regresar a Adonai. O sea que el alma en sí es buena. Claro, Porque es la parte porque es parte de Elohim. Exacto, Elohim es malo. No, Elohim es bueno y todo lo que da es bueno. bueno. Y si nuestra alma nos las dio Elohim, ¿hacia dónde va a tender a ir? Hacia lo Hacia bueno. él, va a tender a lo bueno. El problema es ese y es lo que quiero hoy platicar con ustedes. Que el Eterno mismo es el que nos da el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov. La buena inclinación y la mala inclinación. ¿Por qué creen que nos da estos dos? Para que vivamos en qué? Imagínense que nada más tuviéramos Yetzer Hatov, inclinación al bien. ¿Está bien? Estaría padre. Pero nunca sabríamos que estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque no existe Porque no nada. vemos nada malo. Pero bueno, eso es lo que existía en el principio, ¿no? Exactamente. Eso es que existía al principio, pero el Eterno lo cambió. ¿Por qué? Para hacer Para trabajo. perfeccionarte. ¿Cómo te vas a perfeccionar si no sabes que estás mal? Es que ese es el asunto.
Tienes que perfeccionarte, sí, pero ¿cómo? Sabiendo que estás mal, ese es el primer paso, ¿no? Reconocer que estás mal. Porque, por ejemplo, Ajá. o sea, yo me pongo a pensar, nosotros estamos aquí en México, nación mexicana, pasaron los años, todo lo que hemos vivido, conocido, y ahora conocemos de dónde, pero, o sea, a veces es así como de, rey, o sea, bueno, es un trabajo salir de lo que pues sí ya conocíamos, o sea, pues, por ejemplo, a mí sí me gustaban las fiestas, sí me gustaba, o sea, todo eso a mí se me gustaba. Ahora sí como que, no es así como decir, ay, no me espantó, y digo, bueno, pero, o sea, ¿cómo el Eterno te va sacando? O sea, si es una lucha porque dices, ¿cómo conocí esto? Mejor hubiera conocido directamente de Abba, hubiera sido más fácil como en el pueblo, yo decía, allá en Israel pues era más fácil, aunque leo y andaban en el desierto, decía, pero son del pueblo, o sea, son de donde. Exacto, y pero nosotros, exactamente. no, nosotros estamos saliendo. Y tampoco ibas a sentir la misma gratitud. Ajá, no Es que ese sé. es el punto. A ver, O sea, es una- ¿cómo dice el dicho mexicano? Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido. hasta que lo ve perdido. Y ese es el problema con los israelitas, porque nacieron ahí, para ellos eso es común. Pero ¿qué pasa? Que de repente se salen, lo ven perdido y dicen, no, pues es que ya no puedo regresar. Nosotros tenemos esa ventaja, porque conocimos lo malo primero. Sí. Y el Eterno nos da chance de regresar a lo bueno, porque nunca habíamos conocido lo bueno. Pero sí es batalloso. Pues sí es batalloso. Pero ¿qué pasa? Imagínate que un día digas, ya no quiero nada con el Eterno. Ay, no. Tú ni siquiera piensas en esa posibilidad, pero los hebreos sí lo piensan, los judíos sí lo piensan, los que han nacido de cuna. Yo que nací en el cristianismo, mucho tiempo me pregunté, ¿qué tal? ¿Por qué soy esto? ¿Por qué? Yo nunca lo escogí, me lo enseñaron. ¿Qué me respondía? Pues digo, no, pues es que no. Yo me preguntaba por qué creo esto y me ponía a estudiar y digo, pues sí tiene sentido. Me autoconvencía, ¿no? Porque nunca lo dejé. Bueno, hasta después de mucho tiempo. Bueno, pero Cuando llegué al Eterno, ¿no? Las raíces. Pero imagínense, o sea, si te lo preguntas. En cambio, alguien que nació en lo malo y ahora está en lo bueno. Sí, es un cambio, porque, o sea, si dices, no, todo lo que pude haber evitado, o sea, que Exactamente. no hubiera sufrido. Pero gracias a todo lo que pero sufriste, ahora, ahora estás aquí y entiendes todo, ¿no? Sí. Es que esa es la ventaja que no se ve. Pero es que son preguntas así que sí te... Exactamente, que te sacan, ¿no? De onda, ¿no? Ajá, que te llevan a, ay, ¿qué horas para dónde y cómo? Exactamente. O sea, sí, o sea, Entonces, fíjense cómo tenemos estos polos opuestos conviviendo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, fíjense, la gente muchas veces cree entonces que como tenemos nuestro cuerpo alineado a los deseos de la carne y nuestro ruaj alineado a los deseos de Elohim, es una lucha que no podemos ganar. Es constante. ¿Ustedes creen eso? Sí. Pues no, está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que el cuerpo y el alma son socios. El cuerpo no puede hacer nada sin el alma. Y el alma no puede hacer nada sin el cuerpo. Dependen de los dos. Acuérdense de esta parábola que leímos una vez del rey este que tenía un huerto súper hermoso, donde nacían un montón de frutos y no le gustaba que se los comiera la prole. ¿Y qué pasa? Que dice, necesito que 2 vigilen el huerto. Y contrata a un ciego y a un cojo. Dice, pues el ciego no va a poder agarrar. Y el cojo, por más que se estire, no lo va a alcanzar. No contaba con que un día el cojo le dijo, pues al ciego, pues tú veme, yo los agarro y te las paso. Y se las comían, exactamente, ¿no? Así pasa con el cuerpo y con el espíritu. ¿Qué sucede? Que llega un punto en el que se alinean. Y a veces gana el cuerpo, vamos a hacer lo malo. El alma tiene que decir, vamos. Le entró. Exacto, le entro. O sea que lo espiritual automáticamente te debe de jalar. Exactamente. Porque si llega un punto en el que no sucede, amados. Por eso pecamos. Porque nuestro cuerpo y nuestra alma pensaron lo mismo. Pero es para donde estés más acercado, ¿no? ¿Es a donde estés más acercado? Obviamente vas a caer. Pero si Es que no necesariamente. O sea, sí tiene influencia, pero no siempre. Porque hay gente muy cerca del Elohim que de repente cae. Pecas aunque no... Porque eres ser humano. pero al igual Adonai eso lo permite para que veamos. Exactamente. El Eterno lo permite. Igual te crees así como que eres muy espiritual y a la mera Exactamente. hora eres Date bien cuenta que no. Y pum.
Te prueba. Exactamente, te prueba. Es que ese es el punto. Por eso vivimos entre Yetzer Hara y Yetzer Hatov y de repente estamos muy bien, de repente estamos muy mal. ¿Por qué? Porque es esta lucha. Pero tenemos... también nos damos Ajá, cuenta, ¿verdad? exactamente. Nos damos cuenta en Tienes el- que dar cuenta. Y tenemos que aprender una cosa. Que el cuerpo y el ruaj no son iguales. No son iguales. Uno es más fuerte. Vamos a Coelet. ¿Qué libro es Coelet? Es Proverbios, ¿no? No. No, por el problema. ¿Está difícil? No, Coelet. Es uno que empieza con E. Eclesiastés. Eclesiastés, muy bien. Coelet 2.13. Coelet 2.13. Vamos a Coelet 2.13. Ese libro lo escribió Salomón, Así es. ¿sí, verdad? Ajá. Coelet 2.13. Eclesiastés. Está más difícil Eclesiastés que Coelet. Sí. 2.13. Ajá. Ya está. ¿Qué dice? ¿Eclesiastés qué dijiste? 2.13. ¿Ya lo digo? Ajá. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. He visto que ¿qué? He visto que la sabiduría Muy bien. sobrepasa a la necedad. Ok, muy bien, hasta ahí. La sabiduría sobrepasa la necedad. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde reposa la sabiduría? ¿Te puedo leer mi versión? A ver, ajá. Dice, bueno, no sé, sí es Eclesiastés 2.13, ¿verdad? Ajá. Ya sé. Dice, hay de los corazones débiles que no tienen confianza, Elohim no los protegerá. Dice otra cosa completamente diferente. ¿Sí es ese? Pero sí es Eclesiastés. Eclesiastés 2.13. 2.13. Qué raro. Puede ser antes, ¿no? Después. ¿Quién sabe por qué dice totalmente otra cosa? Se propuse en mi corazón No, pues es ese. agasajar mi cuerpo con vino. No, es otra onda con... Ah, búsquenle bien porque es... Ajá. ¿Dice lo mismo? ¿No? Mientras mi corazón siguiera conduciéndose en sabiduría. ¿Qué dice acá? Yo vi. Es que está bien largo. Es que ese no es, hermana. Es Eclesiastés 2.13, ¿no? 2, 13. 2.13. 13. 13. Ajá. Yo vi que la sabiduría Es ese. excede a la necedad, Es ese. así como la luz excede a la oscuridad. Exactamente. Es igual, es casi lo mismo que ese. Exactamente. Y es que fíjense, es a lo que voy. Que la sabiduría sobrepasa ¿a qué? A la necedad. La necedad. Pero ¿dónde reposa la sabiduría? No, ¿dónde? En ti ¿dónde reposa? En el espíritu. Aquí. Aquí en la mente. ¿Y dónde creen que reposa el alma? Aquí. ¿Y tu cuerpo? Exacto. El corazón, no, por eso dice la gente, déjate guiar por tu corazón. No, pues no. El corazón es engañoso, ¿no? Dice la Torah. Qué malvado. Pues sí, pero es que está mal. El Eterno dice que no, que el corazón es engañoso, ¿no? Y entonces... Los corazones débiles, por ejemplo, aquí en esta Ujú. versión dice, hay de los Corazones débiles, exactamente. ¿Por qué? Porque, ¿y aquí qué dice? O sea, en esta versión que es la correcta, bueno, no sé por qué esa dice otra cosa, pero aquí dice, la sabiduría, ¿qué? Sobrepasa la necedad. Si tú piensas más de lo que sientes, vas a controlar tu cuerpo, ¿sí o no? Es lo que te decía automático. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que tu pensamiento tiene que ser más fuerte que tu qué, que tu emoción, que tu corazón, que tu cuerpo. Que tu Eso es lo pensamiento. ideal, exactamente. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Vamos a leer Salmos, Teilim 62.13. ¿Tienen ahí Teilim 62.13? 72. 6.2. 62. 62.13. 13. 13. ¿Qué dice Teilim 62.13? Ajá. 13. ¿El mío no tiene 62, 13? ¿No tiene? No tiene 62. Híjole. No, es hasta el Hasta el 12. 12. El 12, ¿qué dice? Pero tú? también. Y tuya, oh Adonai, es la misericordia, porque tú Ujú. pagas a cada uno conforme a su obra. Lo que pasa es que la Reina Valera agarra el primer versículo como el título. ¿Qué dice otra vez? ¿Que la misericordia qué? La misericordia
misericordia, dice, oh tuya, oh Adonai, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Exacto, fíjense. Tú pagas a cada uno. ¿De quién es la bondad? Ese verso en hebreo dice Gesed. Tuya es la Gesed, la bondad. ¿De quién es la bondad? De Adonai. De Adonai. Si el Eterno ve un mínimo de bondad en ti, como esa bondad es de Adonai, ¿qué va a pasar? Que Él te va a dejar, Él no te va a dejar hacer lo que tu cuerpo quiere, sino que te va a traer al bien, con un mínimo esfuerzo. Con el más mínimo esfuerzo, Adonai va a ver que tú no quieres pecar. ¿Qué va a pasar? ¿Te va a ayudar a qué? A no pecar. Fíjense, los sabios en el Talmud, eso sí es Talmud, pero se los voy a leer, porque es muy interesante. Los sabios dicen, a la persona que busca impurificarse, se le abren las puertas. ¿Tú quieres pecar? Se te van a abrir todas las puertas. Lo que quieras se te va a abrir. Sí, eso sí, lo creo. Fácil vas a pecar. Vas a pecar. Y a quien desea purificarse, se le va a ayudar. ¿Qué quieres? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí están las dos puertas. Elige. ¿Sale? También los sabios dicen, el Eterno Adonai de Israel dice, hijos míos, ábranme una entrada de arrepentimiento del tamaño del ojo de una aguja, y yo les abriré una puerta donde puedan entrar vagones. ¿Qué tienes que hacer tú? Es como cuando tú en tu coche, en tu parabrisas, le cae una piedrita. ¿Y qué pasa? Se le hace un hoyito, ¿no? Y se estrella un poquito. ¿Qué pasa? ¿Ya le cae cualquier cosa después? Y se rompe, ¿no? Así pasa con el Eterno. ¿Quieres no pecar? Dale al Eterno una entradita chiquita. ¿Y qué va a pasar? Te va a abrir la puerta del cielo. Tú tienes que hacer tu mínimo. ¿Para qué? Para que Él haga todo lo demás. Solamente Adonai nos pide ¿qué? Lo mínimo. Pero muchas veces no somos capaces ni de dar lo mínimo. O sea que nos conocen muy bien. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando no damos el mínimo? Pecamos. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Sufrimos. ¿Ustedes creen que el Eterno quiere castigarnos? No. ¿Cómo saben? Porque nos ama. Porque es como si tú creases algo y para destruirlo, ¿no? Exactamente. Los sabios comentan que el Eterno es como el papá que compró unos dulces para dárselos a sus hijos en Shabbat. Pero llega a la casa y ve que se portaron mal. Entonces, ¿qué hace? No les da nada. Los tira. No les da nada. El papá compró los dulces. ¿Para qué? Para dárselos. ¿O se los compró para quedárselos él? No. Se los compró a ellos. ¿Por qué no se los dio? Porque se portaban mal. ¿El Eterno crees que quiere castigarte? No. ¿Por qué no te da la bendición que quieres? Porque nos portamos mal. Porque no vas por donde tienes que ir. No vamos por donde tenemos que ir. Somos los niños esperando el dulce después de habernos portado mal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer? Pero pues ya no te portaste bien. Arrepentirnos, teshuva. Hacer teshuva, exactamente. Dice el Eterno, Él no quiere castigarte, al contrario, quiere darte, quiere bendecirnos. Pero imagínate que un día llegue alguien, una persona muy rica, y te diga, ¿en serio vives así? Toma, te da un fajo de billetes. ¿Se los aceptas? ¿Se los aceptas? Desde la mano, sí. Pero así nomás, sí. No, ¿cómo? No, tiene que haber un porqué. ¿Por qué o qué? Ponle que no haya por qué. Pero mínimo vas a sentir algo. ¿Qué vas a sentir? ¿Alegría? Sí. ¿En serio? Agradecer. O sea, no hiciste nada. Pues no, porque a lo mejor no me lo merezco. ¿Por qué me lo das? ¿Y eso qué es? Y, ajá, ¿y luego? ¿Y qué otra palabra para menosprecio? Menosprecio, otra palabra. Sinónimos de menosprecio. Avaricia. No. Culpa, más o menos, no. Una que empieza con V.
¿Vergüenza? Exacto, vergüenza. Toda dádiva que no merecemos trae vergüenza. Bueno, Debería traer vergüenza. Más bien, debería traer vergüenza. Por ejemplo, ¿tú te pondrías a pedir dinero en la calle? Yo sí. Tú sí. Ok. La mayoría de la gente diría no. ¿Por qué? Por vergüenza. Porque puedo trabajar para Porque puedo trabajar. Es que ese es el punto. Porque puedo trabajar, puedo hacer algo. No necesito estar pidiendo de a gratis. Y si me lo dan, me va a traer vergüenza. El Eterno no nos quiere dar nada de a gratis porque te va a traer ¿qué? Vergüenza. Es como esa, ¿no? De que, no lo haces, pues te lo voy a dar para que te dé vergüenza. Exactamente. A ver si ya lo haces bien. Exactamente. Pero, Entonces, ¿qué pasa? pero también aplica en el mismo sentido porque también lo puedes recibir internamente, o sea, está bien. Pero es que no es así, porque tienes, bueno, la gente que recibe así nada más porque sí son niños espirituales, son bebés. A los bebés les das, ellos contentos, no tienen que hacer nada. Pero eso es un pensamiento bien infantil. Una persona madura, ¿crees que hace eso? Sí. Sí lo puede hacer, ¿Todavía? Sí. pero madura psicológicamente y en sus emociones, que reside en Adonai. ¿Crees que puede hacer eso? No. Ahí ya no. O por lo menos no debería de ser. ¿Por qué? Porque te digo, toda cosa gratis, que recibes gratis, al final de cuentas te da pena, te da vergüenza. Sí, bueno, diciendo lo que dices ahorita, cuando está uno necesitado en algún momento de la vida y tus amigas o alguna persona, alguna familia te dice, toma, para que te ayudes o porque sé que estás pasando por una situación. Y sí, no, como que cuesta. Te cuesta aceptarlo. Sí. Es que eso es a lo que voy y ese es el sentimiento que deberíamos de tener, que se supone que tenemos cuando Adonai nos da algo gratis. Porque Adonai sabe que lo necesitamos. Pero nosotros sabemos que no, que podemos hacer algo para recibir eso. O por lo menos deberíamos hacerlo. Exactamente. Yo lo puedo hacer y no lo puedo conseguir con mis méritos, ¿por qué me lo das? ¿Por qué me lo das? Exactamente. Y te trae y te genera esa vergüenza, te genera frustración. El Eterno no quiere que estés frustrado. ¿O sí? No. Entonces por eso te da el chance de ¿qué? De ganártelo. Es como el papá. Volvamos al papá de los dulces. Ya te portaste mal. Los dulces no te los voy a dar ahorita. Pero si me haces en contentarme, te los voy a dar. ¿Qué tengo que hacer, papá? No, pues no sé, piensa. ¿No? ¿Y qué va a pasar? Los niños se van a esforzar. Van a hacer algo. ¿Para qué? A lo mejor ya no por los dulces. Es que, por ejemplo, otra cosa de la que veo allá afuera, o sea, que ves afuera, es que la gente dice, por ejemplo, en el clima, no, es que hace muchísimo calor y Sí, nunca estamos empiezan contentos. a decir, pero luego, o sea, yo veo que la gente es así como de, no merecemos el mejor clima y así como de, ¿por qué te lo mereces? ¿No? Yo así, o sea, entro mucho en eso, ¿por qué o sea, o merecemos vivir mejor, como, ¿por qué? Yo luego les digo, pues si no se esfuerzan. Pues sí, es que ese es el punto, te lo tienes que ganar. Ajá, pero la Te lo gente tienes es que así ganar. como de, pues nos merecemos, o sea, como digo. ¿Y por qué, no? ¿Qué hiciste, no? Entonces, es que ese es el punto, y lamentablemente tenemos esa mentalidad como latinos, pero no deberíamos, o sea, tenemos que saber que todo conlleva un esfuerzo, Exacto. ¿no? Perdona que diga esto, pero por ejemplo ahorita nos dieron un paseo, o no sé qué es eso, ¿vale? No sé. No me lo gané. ¿O me lo gané? ¿No? Bueno, te lo ganaste haciendo mérito al venir. Además tú trajiste galletas. O sea, fíjate cómo si sientes vergüenza, porque si no sintieras vergüenza, llegarías sin traer nada, ¿no? Fíjate cómo si es tan básico como eso. Si es tan básico como eso, porque si tú dirías, pues yo nada más voy, que me den, no traerías nada. Pero tan sientes vergüenza que traes algo, mínimo un paquete de galletas, ¿no? A eso es a lo que voy, ese es el sentimiento. ¿Por qué traes tu paquete de galletas, Jari? Sí, me da pena. Ahí está. Ya ven, o sea, no es que no lo meditamos. Y realmente eso pasa. Con Adonai no podemos llegar así, pues dame. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Qué has hecho? Exacto, ese es el punto. ¿Qué es lo que quiere Adonai que hagamos? Que te lo ganes. ¿Cómo te lo vas a ganar? Haciéndote Shuvah, que es lo que decíamos hace rato. Ok, Adonai, ya pequé, ya hice todo esto malo. Te quiero demostrar que no quiero ser así. Que quiero realmente conocerte. Ajá. Ahí les puse 2 citas, las ven después, si quieren, en su casa. Eija, ¿qué libro es Eija? Está difícil. Ok.
¿Qué libro es, hija? Ahí les queda de tarea. Ajá. Hacer teshuvá es muy, muy importante. El Eterno te pone el primer pensamiento de arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento no es lo mismo que teshuvá. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué? Retornar, Que te duela, ¿no? regresar. Conmoción. Que te duela, que sientas pena, exactamente. Es arrepentimiento. ¿Y qué es teshuvá? Regresar. Exactamente, no es lo mismo. Pero el arrepentimiento es el primer paso, literal, ¿para qué? Para hacer teshuvá. Ajá. Entonces, el Eterno te da el primer pensamiento de arrepentimiento. Tú decides qué hacer con él. ¿Qué haces con él? O dejas de hacer lo malo, te arrepientes y sigues haciendo lo malo. O te arrepientas o sigues haciendo lo mismo, ¿no? Y por eso los sabios luego dicen, los malvados siempre están llenos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque son malvados. Y entonces cada vez que hacen algo malo, el Eterno les lanza el primer pensamiento de arrepentimiento. Pero como no se arrepienten, ya siguen haciendo lo malo, pues están ahí constantemente llenándose de ¿qué? De arrepentimiento. En cambio, una persona cercana a Elohim, ¿qué tiene que hacer? Al primer chispazo de arrepentimiento, ¿sabes qué? Eterno, perdóname, no lo voy a volver a hacer, me aparto de esto. Y cambio, hago teshuvá. Esa es la diferencia, porque si no te llenas un montón de arrepentimiento y por eso la gente luego se muere arrepentida de todo. ¿Y qué sucede? Es el feo, ¿verdad? Exactamente. El arrepentimiento es la semilla, depende de con lo que lo riegues, es lo que vas a hacer. El arrepentimiento más gesed más bondad, ¿qué te va a dar? Teshuvá. ¿Por qué? Me siento arrepentido, pero quiero llenarme de tu misericordia, Elohim. Entonces, ya no voy a hacer esto malo, voy a hacer ahora ¿qué? Lo bueno. Arrepentimiento más bondad es igual a teshuvá. Pero arrepentimiento más negación. O sea, sí estoy arrepentido, rey, pero... Ay, no. No, mejor voy a pensar que no lo hice. Es que ya las personas a las que ya les gusta hacer eso. O sea, ya ¿cómo se dice? Te da tus deseos, ¿sí? Te avienta tus deseos. Pero al final de cuentas sientes algo y es culpa. Porque aunque sepas que, aunque en tu cabeza digas, no, nunca lo hice, sabes que lo hiciste. Y el pensamiento permanece, entonces nunca sale. ¿Y qué vas a sentir? Culpa. Después, arrepentimiento más necedad, eso da frustración. Sí, Adonai, yo sé que lo hice, pero tú me dejaste. Tú lo permitiste. Tú lo permitiste. ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que haya cosas malas? Eso es frustración. Literalmente es frustración. Peor aún, arrepentimiento más maldad, da ira. ¿Cómo? Pues sí, Adonai, yo sé que la regué, pero yo soy malvado, sí soy bien malo. Y entonces ahora como yo ya sé que voy a ser un malvado, voy a ser malo para toda mi vida. Y entonces todo el tiempo están resentidos con Elohim. Están enojados y frustrados y así, todo el tiempo iracundos. Vuela la mosca, ¿qué pasa? Se enojan. ¿Sale? Viene la raíz de amargura. Exactamente. De ahí. Empiezas a amargar. Exacto, te empiezas a amargar. Entonces el arrepentimiento es la semilla, depende de lo que hagas con ella, es lo que vas a lograr. Lo ideal es que logremos ¿qué? Teshuvá, regresar. Y por eso el Eterno nos pone enfrente de nosotros el bien y el mal, que escoges. Regresar o caer en todo lo demás. ¿Sale, amados? Pues bueno, aquí le vamos a dejar, ya me extendí mucho. ¿Sale? Pues bueno. La extensión. Shalom aquí, bendiciones. Y aquí en la transmisión, pues no nos vamos antes de orar, ¿sale? ¿Quién quiere orar? La nueva. Ah, No, sí. La nueva dice, sí. Sin pena, sin miedo. Alex. va, hermanita Moni, la aclaman. Ay, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, creador del universo.
Te damos gracias a Adonai por este tiempo que nos permitiste estar en unidad con todos los hermanos aquí presentes, Rey, por recibir este pan de vida que es tu palabra, Rey, porque lo necesitamos más que todo lo material, bendito Rey. Te damos gracias por la persona que utilizas, bendito Rey, para darnos este mensaje. Bendice este hogar, bendice los hogares de cada uno de los hermanos aquí presentes y aún de las personas que están en la transmisión, bendito Abba. Te damos gracias, Rey, por esta sabiduría que nos das, bendito Rey, que sea nuestro cuerpo, nuestra mente, esa tierra fértil para dar buenos frutos, bendito Rey, en donde quiera que vayamos. Extendamos tu palabra para no exaltación de nosotros mismos, sino para tu exaltación, Rey. Te conozcan porque tú eres un Elohim excelente, bendito Rey. Te damos gracias y te pedimos que nos lleves con bien a nuestra casa y que este resto de los días hasta llegar a Shabbat y los que vengan sean de bendición y de frutos buenos. En el nombre poderoso de Mashiach Yeshua. Amén, amén, ve amén. Amén, 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 amén. Pues bueno, amados, gracias por estar. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Y pues nos despedimos. Shalom, shalom. Digan shalom. Shalom, 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 shalom. Bye. Bendiciones, amados. Shalom, shalom.